tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí otra vez en un viernes más en este tu programa, nuestro programa Lo que nadie te cuenta. Yo soy Cindy del Río y pues estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Ya otro viernes más con estos temas que pues se están tornando interesantes y que nos están trayendo pues lo más actual acerca de pues todo lo que está pasando en cuanto a la discapacidad, ¿no? La semana pasada les había dicho que esta semana íbamos a tratar el tema de lo que son las familias, y el tema de la discapacidad. Y bueno, han pasado varias cosas. Por ejemplo, el domingo pues fui a la marcha y pues salieron unos datos a la luz. Salieron datos sobre la familia, salieron datos sobre la discriminación hacia las mujeres con discapacidad. Pero bueno, vamos a empezar por lo de la familia y después ya llegaré yo a ese punto. La familia de la persona con discapacidad es su primer contacto con la realidad y con la sociedad desde que nace. Obviamente pues porque pues está el tema de los papás, cómo lo toman los papás, cómo se empieza a desenvolver este niño nuevo que llega en este entorno. Entonces, pues puede ser que la familia lo estimule o puede ser que lo vaya a limitar. O sea, si lo limita, pues lo va a tener escondido, no le va a querer dar las herramientas. También hay familias que llegan a destruirse cuando llega un miembro con discapacidad. Hay papás o mamás que abandonan al otro con el niño. Ya me ha tocado, antes pasaba más que eran los papás quienes abandonaban a la mamá con el nuevo hijo con discapacidad, pero pues también ya he escuchado más actualmente de casos donde la mamá dice, no, pues perdóname, yo no quiero esto, me voy, y se van y dejan al papá solo con el hijo con discapacidad. Estas son situaciones, no puedo decir que esté bien o mal, pero sí puedo decir que son, o sea, cada quien tiene maneras diferentes de sobrellevar lo que le pasa. Para mí, o sea, bueno, yo no estoy a favor de que hagan esto, pero, pero pues hay gente que lo hace y, y pues son situaciones que a cada uno le toca vivir y me imagino yo que han de ser pruebas muy grandes para el que se queda, porque cae en esa persona toda la responsabilidad de educar y, y criar a esta nueva personita que llega a las vidas, ¿no? Entonces, en mi caso particular, pues mi familia se quedó pues junta y súper junta. De hecho, pues en mi educación se involucró toda mi familia. Se involucraron mis papás, se involucraron mis tíos, se involucraron mis abuelos. Pero pues al principio llega esta etapa de negación, de no saber qué es lo que hay que hacer, porque, o sea, se quedan con esa pregunta de ¿y ahora qué hacemos? Ya que pues era la primera persona con discapacidad en toda mi familia y realmente pues no había mucha idea ni muchas herramientas. Mi mamá incluso se preguntaba si yo iba a poder hablar, caminar, casarme y ahorita me río y le digo pues que esas no son cosas que ocupen la vista. Yo creo que para hablar pues no ocupo los ojos. Para caminar a lo mejor y sí, sí se hubiera ocupado pues esa estimulación, pero pues tuve otro tipo de estimulación de la cual ya hablaré. Y pues para relacionarme socialmente, llámese tener amigos, casarse, tener novio, pues realmente no es como que ocupe mucho los ojos que digamos. Que sí hay ciertas discriminaciones sociales por no ver, de eso ya habíamos hablado antes, pero se puede hablar después. Entonces, esa es la cuestión. Al principio es esta etapa de negación, de no saber qué hacer. Y ya después de ahí empieza a llegar un poco la claridad. Las familias se empiezan a involucrar, ya sea en camps, en cosas que empiezan a decir, ok, pues está esto y está esto. Estos maestros nos pueden ayudar o esta escuela. Y en mi caso, pues fue ir buscando por toda la República algún lugar como especializado y fue donde llegaron a un centro de atención múltiple, mejor conocidos como CAM, que antes solía ser una escuela para ciegos y estaba aquí en Monterrey. Me llevan ahí y ahí es donde empiezo también con la estimulación temprana. En el DIF fue donde aprendí a sentarme,
Y pues ahí en estas pequeñas escuelas es donde yo como persona ciega fui aprendiendo estas primeras pautas de comportamiento, ya sea pararse, sentarse, caminar, y otras discapacidades pues también aprenden a relacionarse, pero algo que yo también considero que me ayudó mucho fue que en estos centros fue como mi primer contacto social con otros niños de mi edad. Y esto me pudo ayudar a que cuando yo entrara a preescolar pues ya no hubiera tanto problema, porque pues muchas veces está esto de que el niño tiene mucho apego a sus papás, y cuando llega al preescolar pues se pone a llorar, ¿no? Lo he visto muchos niños incluso que no tienen discapacidad. Pues a mí esta parte pues no me afectó tanto porque como ya iba yo a estimulación temprana, ya tenía compañeros de mi edad, pues realmente no se me hacía raro tener que separarme de mis papás por algún tiempo, y estar conviviendo con otros niños. Ese fue, les digo, el caso particular de mi familia. Sin embargo, pues como les digo, no, no pasa en todas las familias. Desafortunadamente no ocurre en todas las familias. Hay familias que pues su niño nace con alguna discapacidad y pues lo olvidan, lo abandonan, no le dan la estimulación necesaria, lo sobreprotegen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les puedo hablar de mi experiencia como persona con discapacidad visual porque es la experiencia que yo vivo, pero recuerden que uno no nace sabiéndolo todo y pues que cada persona somos súper diferentes, y pues como les digo, una de las bases es esto, ¿no? De la familia. Yo aprendí a leer a los 2 años gracias a mi mamá, gracias a que tenía una enfermedad llamada glaucoma, que por cierto el Día Mundial del Glaucoma se celebró el 12 de marzo, que es el Día Mundial desde 2008. Entonces, bueno, ya a lo mejor en el siguiente programa pues hablamos del glaucoma, pero continuando con el tema, aprendí a leer a los 2 años. A los 3 empecé a tocar el piano, y ya pues tratar con el inglés y con el español al mismo tiempo para poder tener ambos idiomas. Y esto fue pues porque mi familia quería que yo me estimulara para que creciera no dependiendo de nadie, no dependiendo ni de un familiar ni de un hombre, que yo pudiera hacer una vida completamente normal sin necesidad de decir, ok, estas personas me tienen aquí de que, pues, para hacerme las cosas, ¿no? Ese fue el pensamiento de ellos, que pues más tarde se transformó en una idea mía, porque yo concuerdo en que pues uno no tiene que depender de la gente, ¿no? Ya en primaria fue donde empecé a tener mis conflictos también internos, porque también tengo un hermano menor que no tiene discapacidad. Y me acuerdo perfecto que cuando yo tenía como 6 años llegó un señor que decía que era maestro de artes marciales y tenía un gimnasio y llegó entregando volantes. Y yo siempre había querido aprender a hacer algo de artes marciales, de hecho sigue siendo una de mis metas, yo siempre he querido aprender artes marciales. Y me acuerdo que me enojé mucho con mis papás porque agarraron el volante y en lugar de llevarme a mí al gimnasio para aprender artes marciales, se llevaron a mi hermano. Y yo estaba súper enojada porque yo decía, yo también quiero aprender. Y me enojaba pues que era una oportunidad que me habían ofrecido a mí y realmente el que la había tenido pues había sido mi hermano. Entonces, por decirlo así, le agarró un poco de coraje, por esa sobreprotección, aunque yo lo entiendo que lo hicieron por el bien de mi salud ocular en aquel momento. Yo no podía hacer muchos esfuerzos. Y pues seguí siendo estimulada, y después tuve otra vez ese pequeño issue, pero ahora con la natación, porque había entrado mi hermano y no yo, y también era por lo mismo de los ojos. Entonces pues sí fui sobreprotegida, y en parte esto me hizo, por así decirlo, detestar mi parte de ser débil visual, porque pues yo lo que quería era hacer cosas, yo quería salir, yo quería aprender otras cosas nuevas, no quería quedarme ahí de que pues simplemente porque me decían que como no podía ver bien, pues no podía hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues ya, así siguió todo esto, y fui conviviendo con otros niños en primaria. La mayoría de mi convivencia en primaria fue con gente que no tenía ninguna discapacidad, entonces esto también ayuda, porque me ayudó como a entender un poco más el panorama en el que todo el mundo nos desenvolvemos. Sin embargo, hay papás que prefieren meter a sus hijos a escuelas especiales, lo cual no está mal,
pero después de todo el niño, en el caso de la ceguera, pues va a convivir con puros ciegos, o de que si no escucha va a convivir con puras personas con discapacidad auditiva. Igual con los gentes de parálisis cerebral estaría un poco más a favor, porque les dan actividades adecuadas a su nivel de cognicencia y también hacia su nivel de vida, porque hay gente que tiene parálisis cerebral que no puede hablar, otros que a lo mejor no pueden caminar, pero hablan bastante bien, o que simplemente tienen algún retraso cognitivo, que pues tienen su coeficiente intelectual por debajo de la media y a lo mejor no podrían cumplir con el currículo normal de clases de un alumno regular de su edad, o, o necesitan otras maneras de comunicarse, como tablas pictográficas que sirven para que pues el niño o la persona señale qué es lo que necesita y pues ya puede ir formando frases mediante estas tablas, frases básicas para permitirle una comunicación con su entorno. Entonces, pues igual y ahí ya depende de las necesidades de cada persona. Pero si la discapacidad es únicamente sensorial o únicamente motriz, no hay necesidad de tenerlo que llevar a una escuela especial. Igual y a lo mejor como clases de apoyo para que aprenda braille, para que aprenda el uso de materiales para las matemáticas. Eso sí, igual y sí, pero ya definitivamente llevar la educación de esa manera, ahí yo estoy un poco en desacuerdo. Entonces, este es por otro lado, y hay otros que ni siquiera los llevan a la escuela, entonces eso sí ya, la verdad es que ni qué decir. Y luego pues ya en secundaria se llega a otra etapa, se llega a la etapa de la adolescencia, todos los cambios, híjole, esa etapa fue, bueno, al menos para mí fue muy significativa. Lo primero en lo que hay que destacar es que hay muchos cambios corporales. Empiezas a crecer, empiezas a madurar de tus órganos sexuales, empieza a madurar también tu mente y pueden pasar varias cosas. Si recibes una educación con un entorno variado, pues adquieres más experiencia porque vas variado en ese aspecto vas variado. Ok, acaba de llegar un comentario. Diana de la Cerda, excelente programa. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y seguimos hablando de este tema. Saludos a Lisbeth Cantú también. Muchas gracias por estar sintonizándonos. Y bueno, continuando con el tema, como les decía, en la secundaria se viene la adolescencia y se vienen bastantes cambios a nivel mental, a nivel cognitivo, a nivel sexual y a nivel social, ¿no? Acaba de llegar otro comentario de Michelle Rodríguez. Gracias, Michelle. Saludos con mucho cariño. Y bueno, ya ahora sí, regresando al tema, si es que no llegan más comentarios, pues bueno, en esta etapa uno tiene que recibir mucho apoyo y mucha orientación de parte de su familia y de parte de la gente que les rodee, de parte de los maestros. Igual, pues también tener amigos, pero pues hay que tener mucho también cuidado con las amistades, ¿no? En cuanto a la educación, voy a hablar un poco de la educación sexual. Te empiezan a explicar si eres mujer, si eres hombre, los cambios que van a haber en tu cuerpo. A mí me los empezaron a explicar desde los 8 o 9 años. Creo que fue pues una edad muy adecuada, ¿no? Y aparte yo también los había empezado a leer en los libros porque yo era muy devoradora de libros. Y pues cuando tenía 7 años me agarraba a leer los libros de ciencias naturales de cuarto, de quinto. Entonces me acuerdo que una vez yo tenía como 7 años y medio y llegué con mi mamá y le pregunté, oye, mamá, ¿qué es la menstruación? Y mi mamá se quedó así como un poco sacada de onda porque no sabía de dónde había sacado yo esa palabra. Y ya le conté, no, es que la leí en un libro de cuarto grado, no, de quinto grado de primaria de ciencias naturales. Para esto, mi mamá antes daba clases de braille en una escuela que se llama la Escuela Normal de Especialización. Y ella daba pues sus clases y a veces yo revisaba los trabajos de los demás compañeros, pero cuando yo no tenía nada que hacer, porque eran trabajos de personas que se estaban preparando para ser maestros de educación especial. Entonces, cuando yo no tenía nada que hacer, me dejaba que yo me fuera a la biblioteca y que agarrara los libros en braille que yo quisiera. Entonces, pues era así como yo tenía como mucho acceso a literatura que a lo mejor no era adecuada para mi edad, o a lo mejor y sí, pero igual yo la disfrutaba bastante, ¿no? Eso fue algo que son momentos que me acuerdo con mucho cariño de esas lecturas en braille que tenía por aquellos ayeres, ¿no? Bueno, el caso es que
pues cuando yo ya tenía 11, 12 años, que estos cambios empiezan a hablarse en la escuela, pues yo ya me lo sabía, porque ya los había tratado antes. También pues conocer cómo es el aparato reproductivo, cómo es el aparato digestivo, cómo es todo eso, pues ya lo había visto yo en relieve. Sin embargo, pues he sabido de gente bastante grande con discapacidad. En este caso les voy a hablar de la visual porque sí es un obstáculo y una barrera, que no conocen cómo es el cuerpo de sexo opuesto. Y esto se debe a que no lo ven y a que muchas veces pues la familia piensa que nunca van a tener una vida sexual o que nunca van a necesitar saber este tipo de cosas. Entonces, o sea, hay gente que sí se queda así como, ¿en serio es diferente? Y creo que esto es muy importante saberlo, porque imagínense que a lo mejor dentro del núcleo familiar o fuera de él habría algún tema de abuso y la otra persona no sabe ni siquiera qué está pasando porque ni siquiera conoce ni su cuerpo ni los cuerpos de los demás, como es que en teoría se deberían de ver. Entonces, pues esto puede ser hasta cierto punto grave y puede ser una deficiencia que infortunadamente en muchas familias, incluso familias de aquí del estado, de una ciudad que se dice civilizada, sigue pasando porque sigue habiendo mucha gente con pensamientos de bastantes años atrás, ¿no? Eso por la parte de la educación sexual y de la parte de necesitar conocerse su propio cuerpo. En la parte de la educación en temas mentales y sociales, cuando uno socializa, pues va adecuándose a los comportamientos de los demás. Están llegando más comentarios. Saludos a Alan Morán. Saludos. Y acaba de llegar un comentario también de Quique que me dice: qué increíble persona eres, Cindy, te admiro. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues como les decía, en temas de lo social, bueno, si uno socializa con personas de su edad, pues va a empezar a actuar como las personas de su edad. Me acuerdo cuando yo empecé a hacer esos comentarios de que, ay, de que, o sea, no sé, porque era lo que yo escuchaba en mis compañeras de 12 años, de 13. Para esto, ese era otro tema. También cuando tenía 10 11 años, pues solía hablar mucho como lo que yo leía en los libros. Entonces mis maestros de pronto se sacaban de onda porque decían, tiene facilidad de palabra y usa palabras que pues es difícil que un niño de su edad tenga, porque pues les digo, leía demasiado, leía demasiado. De hecho, ese fue otro punto que a mí me faltó un poquito socializar, y lo reconozco. Me faltó un poco socializar porque pues casi siempre estaba leyendo o me mantenían en casa por lo mismo de la enfermedad que yo tenía, que es el glaucoma, lo que ya había mencionado antes. Pero bueno, empecé a socializar y hasta este punto de mi vida, cuando ya tenía 12, que es lo que les estaba comentando, empecé a socializar también con personas ciegas, que era algo que nunca había hecho. A veces, bueno, yo creo que los niños no son crueles, ¿no? Yo creo que cuando un niño hace comentarios despectivos ante personas diferentes, es porque se los comentaron sus papás o porque se los enseñaron. Entonces, los niños no son crueles. Generalmente es la naturaleza del adulto la que hace que el niño y el adolescente tenga ciertos juicios ante los demás. Y uno como adolescente desea encajar en un grupo. ¿Y qué haces cuando encajas en un grupo? Cuando pretendes encajar en un grupo, rechazas lo que es diferente a ti. Entonces, también recibí pues algunos comentarios despectivos. O igual no me sentía que encajaba en los grupos de la gente que solía ver bastante bien. Yo estaba en medio porque yo veía a medias, yo veía muy poquito y pues había gente ciega que no veía nada, había gente que veía perfecto y luego estaba yo. En mi círculo social, claro está, porque pues gente débil visual hay en todas partes. Empecé a encajar un poco más con la gente que deja de ver o con la gente ciega. Empecé a encajar un poco más con ellos. Para aquel entonces, les digo, yo todavía veía poco y no tenía ni idea de que iba a perder la vista un año y medio después. Y pues me quedé así como pensando que la gente que no ve era lo mejor del mundo y siempre me prefería juntar con ellos. Entonces me empecé a hacer más amigos fuera de la secundaria que en la secundaria. Y en ese entorno escolar pues realmente hablaba con muy poca gente. Y a los que trataban de hablar conmigo pues hasta los veía casi que con miedo porque no sabía qué pretendían por los comentarios que ya les digo que me habían hecho, ¿no? Sí interactué con personas de mi edad hasta este punto bien,
porque pues yo, o sea, estaba en ese punto en el que interactuaba con gente que no ve, pero todos íbamos a escuelas regulares, todos interactuábamos con gente que ve, entonces me gustaban las mismas series, me gustaba la misma música y hablaba igual, ¿no? No tenía como que ciertas jergas así de la gente ciega o algo así, o sea, no, hablaba exactamente igual, me gustaba lo mismo y de hecho hasta me encantaba tomarme fotos y me gustaba mucho vestirme de colores fosfo, porque pues como yo veía poco, o sea, los colores fosfo eran como lo mío, ¿no? Entonces me encantaba vestirme con colores fosfo y así. Y era una especie de estar contra la espada y la pared, porque como me gustaba vestirme con colores fosfo y me encantaba tomarme fotos, la gente que era ciega me criticaba. ¿Para qué te tomas fotos? ¿Para qué te preocupas por tu aspecto físico? Si ni te ves, que no sé qué. Entonces llegaba a ese punto de que, pues, no sabía muy bien qué hacer, ¿no? No sabía como en dónde estar. Yo sí tuve esa crisis de identidad y encima no me sentía como comprendida por mi familia, porque mi familia era, ay, es que tienes que interactuar con gente que ve. Y yo decía, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a interactuar con ellos? Para esto yo tenía esa idea de que pues eran malos, ¿no? Y así estuvo mi interacción social en la adolescencia. La verdad es que viví como muchos líos y tuve una especie de etapa muy, muy, muy turbulenta. Eh, pero ese ya es como mi caso. Conocí a una chava hace tiempo. Ella pues es ciega, total, y siempre fue ciega, pero ella nunca interactuó con gente ciega. Entonces ella pues siempre interactuó con gente que ve, y cuando está con personas ciegas se siente un poco fuera de lugar porque no sabe cómo dirigirse a ellos o no sabe qué cosa decir o qué cosas hacer. Y por otro lado, bueno, yo estoy en facultad ahorita y tengo compañeros de facultad que no ven y que tienen mi edad y que les gustan las caricaturas, así, pero en plan de que solo ven caricaturas, siguen actuando como si estuvieran chiquitos, como si tuvieran 8 o 9 años. ¿Y en qué se debe esto? Se debe pues a sus interacciones con el entorno, a que nunca los dejaron interactuar ni con gente que ve ni con gente que no ve, o igual a lo mejor interactuaron con gente que no ve, pero era gente que estaba en las mismas condiciones que ellos, y pues siguen pensando que son unos niños chiquitos, y pues que como niños chiquitos tienen que actuar y se les tiene que tratar. Eso por esa parte. Empiezan esas inquietudes y empieza todo eso. Me acuerdo que cuando yo tenía 13 años, que fue como que la edad en la que más altas y bajas tuve también porque fue cuando dejé de ver, tenía mucho esa crisis de que veía a mis compañeras ciegas de 16, de 15 que ya empezaban a moverse solas y yo decía, wow, ¿cuándo me voy a poder empezar a mover sola yo? Yo quiero andar en camión, yo quiero andar en metro, yo quiero usar el auto privado, por así decirlo, el taxi, porque pues nunca iba a poder manejar. Yo quería todo eso, pero no sabía cómo y no sabía en qué momento iba a pasar y a mí se me hacía eterno. Yo veía a los 18 años la mayoría de edad y yo decía, wow, ya quiero estar ahí, ¿no? Y ahorita ya tengo 22 y es como de que, me acuerdo cuando tenía 18. Y los años van a seguir pasando, ¿no? Pero sí, yo estaba en esa etapa en la que me preguntaba qué va a pasar y cuándo y cómo yo quería hacer las mismas cosas. Y el mismo tema de estar en segundo de secundaria, de ver a mis compañeros ir a los 15 años y que por cierto a mí no me invitaban por lo mismo de que era diferente. De hecho tuve alguna vez una compañera que dijo que no me iba a invitar a su fiesta de 15 que porque le daba vergüenza que su familia viera a una persona con discapacidad. Así tal cual me lo dijo. Entonces, pues por ese lado, sí fue como complicado también porque yo decía, pues cuando me van a invitar a una fiesta. Y el hecho de que mis papás me sobreprotegieran tanto como me pasó, no me ayudaba demasiado porque yo quería ser amigos y luego me querían invitar al parque o me querían invitar a tomar algo, amigos que ven, y mis papás me decían no, o pásame su teléfono, o de que ¿cuándo van a ir? No, es muy pronto, mejor diles que si van en un mes. Y pues yo tenía que estar pidiendo permisos para salir con 2 meses de anticipación. Entonces esto dificultaba un poco las relaciones sociales porque al rato ya no se querían juntar conmigo y ya no me querían hablar porque me invitaban a ciertos lugares o me invitaban a hacer cosas y pues yo no podía ir porque no me dejaban o porque no pues me podían enseñar cómo. También pues por ejemplo todos los trabajos en equipo se hacían en mi casa
esa fue mi experiencia. Si alguna vez eh, llego a conocer a alguien que pues haya tenido como la experiencia diferente, estaría bien interesante pues platicar con esa persona y pues que comentara cómo le fue en la feria, por así decirlo, ¿no? Por todo lo demás, se puede decir que estuvo todo normal. Entré a prepa. Y cuando entré a prepa fue un cambio súper radical porque pasé de estar en una escuela pública a estar en una escuela privada y católica. Entonces, pues fue demasiado el cambio y hasta cierto punto me sentía incómoda. Y ahí sí ya no quise socializar, pero porque yo no quería y porque se reforzó mucho la idea esa de que yo tenía de que la gente que no ve es buena y la gente que ve es mala. Yo tenía mucho esa idea. Entonces, pues no, o sea, ahí sí ya no ponía yo de mi parte. Seguía leyendo demasiado y en este caso llegó a hablar la psicóloga con mis papás y les dijo, ¿saben qué? Es que Cindy no es normal. Y yo decía, o sea, cuando me platicaron eso a mis papás, a mí me dio muchísima risa porque no comprendían como que mi punto. Y, y yo tampoco estaba dispuesta a comprender el de las personas que me estaban rodeando en ese momento. Ellos querían que yo socializara, que tuviera más amigos y así, pues era algo que realmente a mí no me nacía. Yo prefería mejor pues aprender otras cosas o igual sí socializar pero con gente diferente y con gente que no estaba en ese círculo social en el que yo me estaba desenvolviendo en ese momento. De hecho me acuerdo que se lo conté a un amigo que tenía en aquel entonces y me había dicho, es que tú no estás en esa escuela para estudiar, tú estás para que te estudien. Entonces, pues sí, tenía muchos temas derivados de la sobreprotección y aparte yo acababa de perder la vista, entonces me sentía un poco perdida porque ya estaba ahora en el lado de la gente que de plano no ve nada y, y era un poco, pues, confuso para mí, bueno, no un poco confuso, sí era muy confuso porque estaba entrando en este mundo nuevo que a lo mejor yo ya sabía braille, yo ya sabía usar el bastón, yo ya sabía usar la computadora parlante, pero cuando dejas de ver, después de haber visto, aunque sea poquito, pues el panorama te cambia. Por mi parte, el haber dejado de ver fue lo mejor que me pudo pasar en el tema de mi familia, porque cuando yo dejé de ver mi familia me dejó de sobreproteger. Bueno, me siguieron sobreprotegiendo bastantitos años más, unos 4 o algo así. Que para mí, pues esos años fueron como eternos, porque pues les digo, la etapa en la que estuve en la prepa, y que estaba con estos problemas de que realmente yo no estaba poniendo de mi parte para hablar con la gente. Después empecé a usar el transporte público ya cuando tenía 18, que por cierto hay gente con discapacidades diversas que no lo utiliza jamás, que pues mejor los llevan y los traen. Yo empecé a usar el transporte público a los 18, como les comento, y fue una experiencia que me abrió completamente el panorama y me hizo abrir completamente todos los límites mentales que yo me hubiera podido poner en algún momento, porque empecé a platicar con la gente que estaba en el camión, empecé a platicar con los choferes, con las personas que se sentaban al lado de mí, empecé a hablar con todos y me di cuenta pues que realmente la gente que ve no es mala y me di cuenta que todos podemos ser de diferente manera y que pues si en algún momento me llegaron a sobreproteger pues fue por una razón, pero ahorita esa sobreprotección ya no es necesaria y es como el momento de empezar a derribar paradigmas, tanto como que si les gusta como si no. Ahora sí ya comentándolo así de manera fuerte, tanto como que si les gusta como si no, yo tengo que seguir derribando paradigmas y me tengo que seguir superando porque en algún momento la gente que me rodea se va a morir. Yo no sé si este pensamiento lo adquirí por toda la sobreestimulación que me dieron o porque pues he observado todos los mundos desde afuera, pero si algo tengo muy claro es que la gente que me rodea en algún momento va a morir y yo tengo que aprender a valerme por mí misma porque pues qué flojera estar dependiendo de otras personas, ¿no? Entonces pues ya empecé a usar el camión. Después empecé a trabajar y empecé a usar mucho el transporte de taxi privado porque también había sido la imagen de uno de ellos y estuvo muy padre esa etapa porque pues iba y venía en transporte privado y era, me sentía como imparable hasta cierto punto. Este,
y fue otra manera de ver, ya en lugar de viajar parada, de viajar en el escalón, ya viajaba sentadita y con clima, ¿no? Y luego volví al transporte público porque es un mayor ahorro para mi economía. Y pues estas últimas semanas ya fue cuando ya empecé a usar un poco más el metro, que el metro realmente lo había usado muy muy poco en compañía y sola. Y pues te das cuenta que hay muchas como maneras de verlo. De hecho también pues en el metro recibí muy buena atención de parte de la gente. Y pues así, o sea, sí está mi experiencia a los 22, pero pues como les digo, hay experiencias muy diferentes. Como les digo, yo tengo compañeros de escuela que todavía los tienen que llevar y traer y que no saben moverse si no hay una persona al lado de ellos, que no saben cómo actuar, incluso que no quieren actuar. Hace tiempo discutí también con otra persona que también es ciega, porque ya es bastantito más grande que yo y todavía lo llevaban, lo traían para todas partes. Casi no sabía hacer nada por sí mismo, no cocinaba, yo creo que incluso ni siquiera limpiaba sus cosas él mismo. Y yo le pregunté, oye, pues ¿por qué no te has animado? La verdad es que a mí la independencia se me hace muy bonita y a veces no puedo imaginar o no puedo digerir la vida si yo no lo hubiera hecho, si yo no hubiera como tomado el valor para decir voy a hacer esto, me voy a subir aquí y voy a tratar de salir adelante por todo esto. Entonces, cuando esta persona me dice que no lo hace por comodidad, no sé, me explotó la cabeza. Porque les digo, no puedo ya comprender ese panorama, esa manera de ver la vida en la que pues mejor me hacen las cosas. Porque, vamos, viéndolo fríamente, a mí se me haría más difícil tener que aprender cuando mis papás ya no estén. Yo prefiero mejor aprender y practicar ahorita que ellos están para que cuando ellos no estén, pues ya saber perfectamente qué hacer y no estar con miedo de que cómo le hago, ahora voy a tener que aprender todo desde cero. Hace tiempo leí un post de una persona también que es una persona que supuestamente es doctor en temas de discapacidad visual y comentaba que su mamá había muerto hace 8 meses y que en esos 8 meses él había aprendido a planchar, a doblar su ropa y a cocinar. A ver, se supone que eres doctor en discapacidad visual y se supone que, bueno, esa persona tenía discapacidad visual también. ¿Cómo está ese ejemplo de decir, pues hasta que mi mamá se murió aprendí a hacer todo esto? Por una parte, pues, ok, a lo mejor es la educación que le dieron y se vale por completo porque pues ya cada familia decide cómo educar, aunque sigo pensando que a veces las mujeres con discapacidad llevamos más ventaja que los hombres con discapacidad por el tema este de que pues nos preparan supuestamente para atender una casa y para atender una familia. Entonces, o sea, como llevamos esta parte de decir, ok, vas a tener que llevar una familia, vas a tener que cocinar y todo esto, pues son cosas que se nos enseñan. En cambio, al hombre con discapacidad, pues le llegan a decir, usted estudie, mijo, para que usted tenga un súper buen trabajo, se consiga una esposa o una novia que no tenga discapacidad, que lo lleve y lo traiga y que ella le haga las cosas y usted nada más se encarga de trabajar y llevar el pan a la casa, ¿no? Entonces, por eso sigo pensando que las mujeres llevamos un poquito más de ventaja en cuestiones de independencia acerca de esto, ¿no? Y vaya, cuando, cuando esta persona pone esto, pues sí me quedé un poco en shock. Además, porque si se supone que es especialista en el tema, pues tiene que pues, saber algo o tener algún tipo de experiencia personal que vaya acorde pues también con su experiencia académica. Bueno, no sé, esta es mi muy humilde opinión. Y pues me siento aquí a decírselas a ustedes frente a una cámara porque pues creo que es importante y creo que es importante ponernos a reflexionar acerca de lo que está pasando en cuanto a la educación y las familias y las personas nuevas que están llegando. Entonces, bueno, el caso es que pues me quedé muy impactada, ¿no? Y pues hay gente así. Ahorita con lo que les comentaba de la educación, pues sí pasa, yo lo llegué a ver y creo que ya lo había comentado antes, este tema de la educación, que les dicen al hombre, usted estudia, mi hijo, para que usted mantenga la casa, usted mantenga la familia con su trabajo y que la esposa, la novia haga todo. Y a la mujer con discapacidad es, bueno, a lo mejor tú no vas a estudiar, tú no vas a trabajar nunca, pero aprende a hacer tortillitas de harina para que mantengas bien atendido a tu esposo y cualquier hombre que no tenga discapacidad,
quiere estar contigo porque tú le puedes hacer de comer, le haces de comer rico, le limpias, le lavas, le planchas, todo eso. Y ahora con el mundo moderno, pues a las chavas a veces nos llegan a decir que hagamos las dos, que estudiemos y que aparte aprendamos a hacerlo de la casa. Sin embargo, al hombre se le sigue diciendo que solo estudie, que solo se prepare, que solo trabaje, para que cuando ya llegue el momento de formar una familia, que la mujer le haga todo. Y es aquí donde nos estamos quedando también un poquito rezagados, ¿no? De hecho, hace tiempo también, pues les digo, esta anécdota creo que ya también la había contado, pero como quiera la vuelvo a contar porque de veras me dejó pensando mucho. Escuché a un chavo ciego preguntarle a uno que ve, oye amigo, ¿cómo le puedo hacer para conseguirme una novia que vea? Y pues madura, ¿no? O sea, para empezar, deja de tener ese pensamiento o de buscar andar con cualquiera solamente porque te va a limpiar, te va a mantener y se va a hacer cargo de ti cuando tus padres mueran, porque realmente eso es lo que buscan, una nana, una niñera. Y perdón que suene duro, pero es que así es como se ve, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Ya casi para finalizar vamos con unos datos que nos van a poner a reflexionar bastante. Ahora con lo de la marcha que les comentaba, salieron datos acerca de las mujeres con discapacidad y la violencia que se vive. Una mujer con discapacidad es 4 veces más propensa a sufrir un abuso que una mujer que no tiene discapacidad. Y estos abusos se pueden dar más en el tema de la familia. Si nos vamos al ámbito de la familia, en 2019 se reportaron denuncias al DIF de mujeres con discapacidad. Las discapacidades que más denunciaban son visual y motriz. Y las denuncias con qué tenían que ver, con violencia psicológica y con violencia económica por parte de sus familias. ¿Qué nos está diciendo esto? No tenemos, bueno, yo no tengo el número exacto como de denuncias que se habrán hecho, pero pues sí son datos impactantes porque en el caso de las discapacidades motrices, si no reciben una rehabilitación adecuada o los medios adecuados, como una silla de ruedas, un andador, lo que ustedes gusten, no van a poderse mover. Entonces es fácil que abusen de ellos de esa manera. Y en el caso de las personas con discapacidad visual, si no reciben información del entorno, híjole, o sea, está muy cañón que puedas decir, esta persona pues puede valerse por sí mismo, puede ser independiente porque no recibió la información adecuada, ¿no? Entonces, qué fuerte esto, que sean las discapacidades más vulnerables y que sean las que más abusadas son. Y ya mejor ni hablemos de las discapacidades intelectuales, que muchas veces no tienen como algún medio para denunciar esto que les pasa. Hace tiempo vi otro post. Lo vi hace como 2 años, pero me marcó mucho. Uno que decía, Raquel tiene 25 años y tiene una discapacidad intelectual que no le permite hablar, sin embargo tiene 7 hijos y no se sabe de quién son. O sea, esta chica a lo mejor estaba siendo abusada y por lo mismo de que no podía hablar y no sabía hablar porque no se le había inculcado la educación necesaria para que ella pudiera comunicarse, no podía decir quién había abusado de ella, no podía decir por qué tenía 7 hijos a tan corta edad. Entonces, pues sí es importante y creo que sí son focos rojos para que nos empecemos a poner alerta y para que empecemos a despertar. Ahora, que si vamos a hablar de inclusión, la inclusión es de aquí para allá y de allá para acá también. Una amiga muy querida que tiene mucho contacto también con la discapacidad me platicó que el otro día escuchó a papás decir, es que el autismo debe de ser representado por papás porque nuestros hijos no tienen la claridad mental necesaria para poderlo representar. No, o sea, nada de nosotros y nosotros. Cada quien sabe las necesidades que tiene y aunque sea con las palabras más sencillas o las frases más exactas, uno puede expresar perfectamente lo que necesita y pues todo el mundo sabemos qué es lo mejor para nosotros. Nadie puede saber qué es lo mejor para uno más que uno mismo. Entonces ya desde ahí, desde que empiezan a decir no, que nosotros somos los que tenemos que representar, pues entonces, ¿para quién estás buscando el beneficio? ¿Para tu hijo o para ti? ¿Hacia dónde va esto? Entonces, este es otro punto en el que pues creo que sí deberíamos ponernos a pensar, porque pues si queremos es para ambos lados. Está como cuando mis papás me dicen,
ay, que si van a reunirse a hacer no sé qué, o vas a ir con tus amigos. ¿A dónde vas a ir? No, pues que para acá, porque este es el punto que nos queda céntrico a todos. No, 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 diles que vengan acá para donde tú vives porque tú eres la que no ves y a ti se te va a dificultar más moverte. A ver, entonces, ¿qué clase de inclusión estamos pidiendo? ¿O qué clase de pues, gente me va a acompañar? No es, no es el plan que la gente tenga que venir siempre hasta donde yo vivo o que tenga que ir siempre hacia donde yo estoy. Si se supone que voy a interactuar en una sociedad normal, imagínense pues si yo pidiera trabajo y que quisiera que el trabajo me quedara a 2 cuadras de mi casa para que yo pudiera llegar tranquilamente y en paz. Pues no, entonces no me aceptarían en ningún lado. ¿Y tu nieve de qué la quieres o qué? Es para ambos lados, señores. O sea, es para allá y también es para acá el tema de la inclusión. Y ha sido difícil hacer entender a los papás, porque cuando tú le cuentas esto a una familia, la familia lo toma como un ataque personal y empiezan a decir, tú no te debes de meter en la educación de mis hijos, tú no te debes de meter de que cómo le enseño yo. Pero realmente necesitamos mucha conciencia y necesitamos mucha apertura mental cuando de esto se trata, porque hay que entender pues que hay que buscar el bien de la persona que está viviendo con la discapacidad y que está tratando de valerse por sí misma en un mundo que no está adaptado y que no se va a adaptar, no se va a adaptar. ¿Por qué no se va a adaptar? Porque la discapacidad es minoría y el mundo tiene que preocuparse por el bien de todos, y cuando son más, un bien individual deja de ser tan prioridad. No vamos muy lejos. ¿Hasta cuándo se están empezando a tomar en cuenta los temas de accesibilidad? Hasta ahorita. Y eso porque ha habido una mayor tasa de natalidad con discapacidad, y pues que también la discapacidad se está adquiriendo mayormente por accidentes, por los celulares, por X o Y, porque la juventud usa muchos audífonos, por todo eso, ¿no? La discapacidad que más va a predominar, si no me equivoco, en un futuro va a ser la discapacidad sensorial, porque últimamente las pantallas de celulares están afectando muchos ojos y la gente tiende a escuchar música con audífonos a volúmenes súper altos. Y bueno, los accidentes automovilísticos que causan que haya personas en silla de ruedas están a la orden del día. Entonces, pues hay que cuidarnos y hay que cuidarse y hay que tener apertura de mente total, porque es algo que cualquiera nos puede pasar en cualquier momento. Quiero finalizar con esto y quiero que esto les haga algo de sentido, que empiecen a reflexionar en cómo vamos en cuestión de esto y cómo vamos también como familia, porque yo no dudo que esto también haya de pasar en personas que no tienen discapacidad, que pues la misma familia pretenda como controlar o pretenda llevar a la persona por los intereses de la familia, cuando no se está privilegiando su bien o su independencia propia, ¿no? Muchas gracias a todos los que estuvieron en este programa el día de hoy conmigo. Muchas gracias por sus comentarios. Qué padre que esto se esté difundiendo. Ya tenemos un mes aquí. Qué padre, ya tenemos un mes. Y esto pues va creciendo cada vez más. Síganlo recomendando. Igual tengan la confianza de recomendarme temas en los comentarios, aquí en la página de la UPG o en mi propia página donde he estado compartiendo las transmisiones en vivo. Muchas gracias a todos. Yo soy Cindy del Río y recuerda, no tengas miedo a acercarte a una persona con discapacidad. En ella puedes encontrar a un gran amigo, a un gran socio o compañero de trabajo, o inclusive hasta el amor de tu vida. Hasta el próximo viernes.